Perfecto. Bueno, muchas gracias por conectarse a la sesión. Hoy vamos a continuar con lo avanzado en la clase anterior. Nos vamos a enfocar a lo que son los términos de comercio internacional, comúnmente conocidos como Incoterms, en este caso 2020. Eh, Como ustedes recuerdan, la clase anterior hemos hablado un poco sobre lo que es la logística internacional, la logística como una parte de la cadena de suministros, que es la integralidad de un proceso que parte desde la adquisición de la materia prima hasta la venta en el mercado, ya sea nacional o internacional. Y en este caso, la logística internacional, como decíamos, es una parte que se encarga de la distribución en lo que es la cadena que estamos comentando. También hemos hablado un poco sobre los operadores logísticos, hemos hablado sobre las plataformas logísticas, los tipos de logística. Hemos puesto énfasis en la logística inversa, que es en realidad el retorno de, ¿no es cierto?, de mercancías dañadas o algunos componentes o empaques y demás que retornan al lugar de origen con el fin de evitar conflictos medioambientales y evitar una acumulación de inventarios en las empresas. Ahora vamos a hablar de lo que son los términos de comercio internacional, que son elementos centrales de un acuerdo de compra-venta internacional. ¿Qué son los Incoterms? Ya muchos de ustedes ya deben estar familiarizados con estos términos. Sin embargo, como les decía, son los términos de comercio internacional. Estas son reglas oficiales de la Cámara de Comercio Internacional desde 1936. Entonces, en diferentes periodos de tiempo existen ciertas modificaciones, ¿no es cierto?, en función de la dinámica del comercio internacional, básicamente, y se actualizan cada 10 años. Ahora tenemos la versión vigente de 2020 y seguramente tendremos un cambio a 2030 en función de, como les decía, de los cambios que puedan ocurrir en el ámbito internacional. Son un conjunto de reglas estandarizadas. O sea, eso significa, es más o menos como los códigos arancelarios, ¿no? Los códigos arancelarios a 6 dígitos, ¿no es cierto?, son internacionalizados y que todo proceso de transacción de mercancías en el mercado internacional se realiza a través de esos códigos, ¿no? Estamos hablando de capítulo, partida, subpartida, arancel regional y, bueno, básicamente hasta subpartida, que son los 6 dígitos, que son los términos para intercambiar mercancías en el comercio internacional. Entonces, estas reglas o estos términos de comercio internacional también son estandarizados, ¿no?, donde los actores, en este caso, compradores y vendedores o exportadores e importadores, deben identificar un término que les permita realizar un proceso de transacción. ¿Qué establecen los términos de comercio internacional? Lo primero que establecen son las obligaciones. O sea, ¿qué obligaciones debo cumplir como vendedor y qué obligaciones debo cumplir como comprador para que la mercancía fluya con la menor dificultad posible desde el lugar de origen hasta el lugar de destino? También establecen los costos y riesgos que implica este proceso de transacción internacional. ¿Qué costos voy a cubrir como exportador y qué costos voy a cubrir como importador? O sea, no es que yo venda el producto a un precio X, ponga en un medio de transporte determinado y la mercancía, como por arte de magia, aparece en el mercado de destino y le llega a la puerta del comprador, ¿no? Eso no ocurre en la práctica, en realidad, porque implica costos. Y estos costos están en función de las obligaciones que asumimos como compradores y vendedores y al mismo tiempo implica riesgos. Es fundamental que ustedes a partir de este momento puedan incorporar en su pensamiento los costos y los riesgos asociados en el proceso de transacción internacional
con los términos de comercio internacional. O sea, implica hasta qué punto del proceso de transacción voy a asumir riesgos como exportador y de ahí hacia adelante son los riesgos que va a asumir el comprador o el importador. Los Incoterms están expresados en siglas de 3 letras, no más. Solamente las iniciales de los términos son los que se aplican en el comercio internacional. ¿Qué regulan los Incoterms? Ah, me olvidaba. Es una marca registrada, ¿no? De la Cámara de Comercio Internacional. Cuando ustedes vean una R con un círculo en el Incoterms, estamos hablando de que es una marca registrada. Eso significa que está registrado con un derecho de propiedad intelectual eh, como derecho de marca. Es una marca, ¿no? Entonces, no puedes utilizar este Incoterm o utilizar con otros fines que no sean los aplicados para el proceso de transacción internacional. ¿Qué regulan entonces estos términos? Como decíamos, las obligaciones, ¿no? ¿Hasta dónde tengo la obligación de llevar mi mercancía como exportador y como importador? ¿Hasta dónde debo recibir la mercancía del exportador? Vamos a enfocarnos, ustedes enfóquense más o menos como si fueran exportadores e importadores a la vez, ¿no? Porque estos términos son para ambos. Pues también hablamos de los costos que asume cada parte, un seguro de la mercancía. El seguro de la mercancía, como vamos a ver más adelante, solamente es obligatorio en dos términos de intercambio comercial. En el resto no hay la obligación, ni para el comprador ni para el vendedor, asegurar la carga o la mercancía en el proceso de transacción. Sin embargo, como ustedes saben, como se trata de un proceso de venta internacional y que implica costos, implica ingresos, implica imagen, implica muchas cosas, implica sostenibilidad de la venta en el mercado internacional y demás. Es recomendable que los exportadores asuman cierto seguro al momento o cierta contratación de seguro al momento de realizar el proceso de transacción, porque ustedes saben, existen muchas aleatoriedades, si vale el término, que pueden afectar a la libre circulación de la mercancía de un punto A hacia un punto B. También regulan los trámites de exportación e importación. O sea, no implica de que tú como vendedor automáticamente tengas que hacerte cargo del procedimiento aduanero y el trámite de exportación, o es una obligación hacerlo para realizar el proceso de transacción. Depende de en qué tipo de Incoterms vas a negociar tu contrato de compra-venta internacional. Eso también es fundamental tener en cuenta en el proceso de transacción. Y también definen o regulan el lugar y momento de entrega de la mercancía, que es fundamental porque eso está asociado con los costos y los riesgos que implica el proceso de transacción. ¿Dónde dejo mi mercancía? ¿Dejo en la puerta de mi fábrica? ¿Dejo en el camión, que el transporte primario, si vale el término? ¿Dejo al lado del barco? ¿Dejo sobre el barco? ¿Dejo en el puerto de destino en un lugar X o dejo en la puerta de mi comprador? ¿Cierto? Entonces, todo eso está regulado por estos términos de intercambio comercial. Ahora bien, ¿qué nos regula? No regula la transmisión de la propiedad de la mercancía, porque la propiedad de la mercancía está regulada por el contrato de compra-venta internacional y el cumplimiento de las cláusulas de ese contrato. Tampoco regula el precio de compra y venta. Eso está en función de la capacidad de negociación que debe tener el comprador y el vendedor, ¿no? Además, también este precio de compra-venta, si bien está estrechamente relacionado con el tipo de Incoterms que vamos a utilizar, no define el precio.
El precio está definido, obviamente es un elemento de la definición del precio, pero el precio obviamente está definido por varios aspectos, ustedes saben bastante bien. Existen precios de penetración inicial, existen precios de competencia, existen precios vinculados con el costo y un cierto grado de rentabilidad. O sea, esa es la definición del precio es inherente a la empresa como tal. Y eso debe estar reflejado en el plan de negocios que debe trabajar la empresa cuando quiere internacionalizarse, valga la redundancia, en el mercado internacional. Entonces, tampoco regula los plazos de pago y los medios a utilizar para la transacción. Las transacciones obviamente se utilizan o los medios de pago tienen otra connotación, ¿no es cierto? Que si bien son parte del proceso como tal, o sea, son parte de la integralidad como tal, pero tienen otro proceso para llevarse adelante. No regula la normativa aplicable en caso de incumplimiento del contrato. No es una ley, sino es un acuerdo voluntario que un país asume para utilizar estos términos de mercado. Cuando existen conflictos en la aplicación o en el cumplimiento de un Incoterm en el contrato de compra y venta, habrá la jurisdicción correspondiente en el marco de la normativa vigente o de las leyes aplicables en cada uno de los países. Hay muchos casos, ustedes van a revisar el Internet y en algunos casos es apasionante, ¿no es cierto? Que parece algo tan sencillo, que parece unos dibujitos y hasta aquí me corresponde, hasta allá le corresponde a él, ¿no? O sea, es interesante porque si no están incluidos dentro del contrato de compra y venta, entonces en algún momento en que exista pérdida de mercancía o cualquier otro tipo de cuestión que afecte a que la mercancía llegue a destino, se puede ir a un juicio y dependiendo del tipo de Incoterm negociado, se gana o se pierde. Entonces, es importante incluir estos términos en los contratos de compra y venta. ¿Cómo utilizamos los Incoterms 2020? Debemos especificar la noción en el contrato de venta y la factura comercial. Vamos a ver cuando hablemos algo sobre Bolivia, no sé si en la siguiente o en la última sesión, vamos a ver un poco algunos ejemplos reales de Bolivia para ver cómo está incorporado esta noción, básicamente en la factura comercial, porque es muy difícil tener acceso a un contrato de compra y venta internacional. ¿Cómo se debe especificar? Primero se debe indicar la regla, Incoterms, ¿no? Elegida. En este caso, nuestro ejemplo es CIF. Después tiene que ir seguido del puerto, el lugar o sitio designado en el contrato. En este caso estamos hablando CIF Hong Kong. Seguido del Incoterm 2020. Acostúmbrense a partir de ahora en los ejercicios que vamos a trabajar o en la práctica que vamos a tener como tarea de especificar la noción. Porque la especificación del Incoterm acompañado del destino y del año asociado a este Incoterm es fundamental, ¿no? Como vamos a ver un poco más adelante. Debemos escoger la regla Incoterms adecuada, ¿no? Es parte esencial de la negociación comercial, como les decía. Ahora, ¿cómo escogemos la regla adecuada? O sea, para unos puede ser, voy a adelantarme un poco, ¿no? Ex-works, puede ser FOB, puede ser CIS, puede ser CPT, puede ser DDP o cualquier otro Incoterms. Está en función de la capacidad que tiene nuestra empresa, la capacidad de organización que tiene nuestra empresa. Si tenemos personal calificado, si tenemos experiencia o si sabemos con claridad cómo queremos asumir este proceso de transacción comercial. Va a depender también del medio de transporte utilizado. Nosotros en Bolivia solamente utilizamos en términos estadísticos y en términos de la aduana y del INE, utilizamos para fines comerciales, obviamente, o para fines de datos estadísticos. Para importación utilizamos CIF frontera, que en la práctica no existe, y utilizamos FOB. Hay
otros términos que utilizan los empresarios, que está reflejado en sus facturas comerciales y en sus declaraciones, pero normalmente para fines de información estadística se utilizan esos dos incoterms. También depende de los requerimientos de prestación de servicios, ¿no es cierto? O sea, mientras más vinculado, más ligado esté el proceso de transacción comercial al lugar de destino, entonces vamos a requerir mayor apoyo. Vamos a requerir operador logístico, vamos a requerir un agente de aduanas para que nos haga los trámites. Entonces, mientras más lejos, si vale el término, está de nuestra empresa la negociación del término, necesitamos evaluar los requerimientos de prestación de servicios y obviamente las oportunidades de mercado. Otros aspectos que debemos tomar en cuenta, como hemos manifestado en el punto 1 de esta diapositiva, debemos señalar el lugar o el puerto con precisión, ¿no? En algunos casos, ustedes van a ver, incluye, por ejemplo, en el primer término, hasta incluye la numeración de la empresa o del almacén del exportador. Porque eso, mientras más transparente la información, mientras más clara la información, es mucho más fácil hacer un proceso de transacción comercial y es mucho más fácil también cuando se presenta algún litigio, es mucho más fácil también aclarar y encontrar soluciones adecuadas para todos. Debemos tener, como hemos manifestado, un buen conocimiento del significado de cada uno de ellos. Hoy es una clase general, pero en la medida que ustedes vayan profundizando y estén involucrados en la temática, deben necesariamente profundizar en cada uno. Al principio puede parecer un poco moroso, pero con cierto grado de práctica podemos familiarizarnos mejor. Cuando ustedes asesoren a una empresa determinada para exportar o para importar, o cuando ustedes quieran realizar su propio negocio, entonces tienen que conocer perfectamente a cuál de los Incoterms van a utilizar al momento de hacer el proceso o de realizar el proceso de transacción comercial. Como hemos dicho, solamente debemos utilizar las abreviaciones normalizadas, que son 3 letras. Y hemos manifestado hace rato, no son leyes, son reglas internacionalmente aplicadas. Hay muchos que no incluyen en sus contratos de compra y venta. Puede ser por desconocimiento o por cualquier otra cuestión, pero que llegado el momento puede generar un conflicto enorme cuando la carga no llega en el momento adecuado o en las condiciones adecuadas o en el tiempo adecuado al lugar de destino. ¿Cómo se clasifican los Incoterms 2020? Tenemos 11 categorías, las vigentes actualmente, ¿no? Y se clasifican en 4 grupos, siempre en función de la distribución de costos y riesgos. Algunas veces vamos a ver algo de seguros y también de los trámites, pero lo más importante es la distribución de costos y riesgos. El primer grupo es el grupo E, que tiene una sola regla, que es el ex-works, que tiene las letras E, X y W. Eso significa en fábrica. No voy a entrar en detalle porque vamos a ir viendo cada uno de estos más adelante. En el grupo F tenemos 3 reglas. La regla FCA, que es franco transportista, la regla FAS, que es franco al costado del buque, y la regla FOB, que es franco a bordo, que es la más conocida a nivel internacional y muchas veces mal aplicada, como vamos a ver casi al finalizar la sesión. En el grupo C tenemos 4 categorías. ¿No? Categoría CFR, que implica el pago de costo y flete. La categoría SIP, que implica el costo. Cuando estamos hablando de costo, estamos hablando del costo del transporte, del costo de todo el proceso que involucra llegar hasta, ya sea aeropuerto o hasta puerto marítimo, que incluye el flete internacional, que es el flete principal, y el pago del seguro. El CPT
que implica transporte pagado hasta un determinado lugar. El SIP, transporte y seguro pagado hasta. Van a ir viendo, a medida que vayamos avanzando, muchos de estos Incoterms se van relacionando, va añadiendo un ítem en cada categoría que uno va a utilizar. Y en el grupo D tenemos dos, ¿no? El DPU y el DAP, que es, aquí en falta uno, el DDP, que es la entrega en el lugar conveniente. El grupo E está relacionado con la entrega directa a la salida. Ya vayan fijando ese concepto en su cabeza. Entrega directa a la salida de fábrica. El grupo F es entrega indirecta, pero sin pago del transporte internacional o el transporte principal. Puedes pagar transporte de la fábrica a un almacén de distribución, o puedes pagar de la fábrica hasta el aeropuerto, o puedes pagar de la fábrica hasta puerto. Pero el pago del transporte, el transporte principal ya está a cargo del comprador. En el grupo C también es entrega indirecta, pero con pago de transporte internacional. O sea, a partir de que depositas la mercancía en un determinado lugar, implica, hay que ver por eso, el tema de riesgo que vamos a ver un poco más adelante. Tienes que cubrir el pago de transporte principal, pero no necesariamente la responsabilidad de entregar en mercado de destino y la responsabilidad de asumir el riesgo por la mercancía entregada al importador. Y en el grupo D, entrega directa a la llegada. También se clasifican por tipo de transporte. Una de las grandes diferencias de los Incoterms 2020 es que se ha trabajado en esta clasificación de un grupo de Incoterms para cualquier tipo de transporte y otro grupo de Incoterms solo para transporte marítimo. Entonces, empezamos con el primero, ¿no? Que es el ex-works. ¿Qué significa? Vamos a tratar de interpretar el gráfico. Este gráfico básicamente nos muestra la empresa o la fábrica del exportador, nos muestra la mercancía, nos muestra el transporte y nos muestra ya el almacén o el depósito o la tienda del importador. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer imaginariamente sobre este gráfico es ver todo el procedimiento que viene desde la fabricación hasta que llegue la mercancía al lugar de destino. En este caso del ex-works, ¿qué significa? Que el vendedor, tenemos una flechita azul chiquita, ustedes ven, y abajo tenemos los aspectos vinculados con las formalidades, con los trámites aduaneros, básicamente. ¿Cuál es la obligación del vendedor bajo este Incoterm? Tener la mercancía, empaquetar, embalar y poner la etiqueta. Esa es su única responsabilidad. Y dejarla lista para que se pueda cargar al primer medio de transporte, como estamos viendo acá. Aquí está nuestra mercancía y está lista para ser cargada al primer medio de transporte, para que a partir de ahí circule en todo el proceso como tal. ¿Y cuál es la responsabilidad del comprador? A partir de que el dueño de la mercancía deja esta donde su almacén o su fábrica, todos los costos y todos los riesgos son asumidos por el importador, incluidos los trámites o las formalidades en los trámites de tanto de exportación como de importación. Ustedes han debido ver algunos casos particulares. Normalmente ocurre eso cuando tenemos algunas organizaciones de productores
que trabajan con financiamiento internacional y que, por ejemplo, con financiamiento de la Unión Europea, bueno, tuvimos alguna experiencia con AOPEP en este tipo de transacción, pues lo único que se hace es contactar al comprador, ¿no es cierto? Y llega el comprador, a veces ni siquiera llega el comprador, sino contrata, ¿no? Un agente aduanero, y un operador que le haga todo el transporte y todo el proceso como tal. Entonces, ¿a qué se dedica el exportador? O sea, el exportador sí debe tener, ¿no es cierto?, el certificado de origen, debe tener el certificado sanitario, fitosanitario, porque sin esa documentación ya no puede, no debería tramitarlo el importador, porque no conoce primero la normativa nacional, sino simplemente o no conoce cómo ir al SENASAC, cómo ir al SENAVEX y demás. Entonces, toda esa información que sea acordado previamente, ¿no es cierto?, entre el comprador y vendedor antes de iniciar el proceso de venta. A veces tenemos las proformas, las cotizaciones, las conversaciones, ya sea una rueda de negocios, ya sea a través de eventos internacionales donde existen las aproximaciones, el intercambio de información, decir qué requisitos necesito para exportar mi producto a un país determinado, verificar si cumplimos con esos requisitos. O sea, hay un trabajo previo hacia atrás, ¿no? O sea, a tener la mercancía lista para la exportación. O sea, no implica, tengo la mercancía y lo vendo, no. O sea, hay que cumplir los requisitos, ya son ya requisitos técnicos, como les decía, sanitarios y demás, que debemos cumplir para acceder a un mercado internacional. Además, cuando estamos hablando de productos agroalimentarios, necesitamos pasar por un proceso de habilitación, lo que significa la aceptación en el registro de servicio competente en el país de destino. No sé si ustedes han visto las últimas noticias, por ejemplo, llegaron eh, los de la Administración de Aduanas General de China a hacer una inspección in situ a la producción de chía boliviana y el proceso de transformación para que sobre esa base se firme un protocolo y se pueda habilitar no toda la producción de chía boliviana por si acaso, ¿no? Sino las empresas que han solicitado ese proceso de habilitación. Eso pasa con la exportación de carne a China, hay 3 o 4 empresas que están habilitadas. La empresa que quiere exportar carne, por ejemplo, tiene que solicitar una inspección in situ y tienen que venir unos inspectores a ver si tienen condiciones de frigoríficos, si los planteles están bien controlados, si cumplen con todos los requisitos necesarios, ¿no? Entonces, no es nomás, o sea, no es que los que están exportando carne a la China compran animales de los mataderos o de un lado, no, o sea, están continuamente vigilados y controlados por técnicos especializados del SENASAC, que hace que el producto cumpla con los estándares de calidad. Eso es fundamental aclarar, ¿no? Entonces, cuando tengamos acá la mercancía, la tenemos lista para el exportador. Van a ver ustedes el gráfico. Es un tipo multimodal. Puedes aplicarlo con cualquier modo de transporte. Si se animan, vamos a hacer rapidito este proceso que va del exportador al importador. Cuando tienes la mercancía lista, empacada, con embalaje y con etiqueta, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Anímense a hablar, no con toda tranquilidad. Les va a ayudar a hacer esta cadena, nos va a ayudar a todos bastante. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando tenemos nuestra mercancía en nuestra fábrica? Cargar al primer transportista. Perdón, Cargar al primer transportista. perfecto. La primera operación entonces es el cargado. ¿Cuál es la segunda operación después de cargar? Buenas noches, licenciado. Buenas Primero noches. es hacer la factura y el packing list. Está bien, eso ya lo tenemos eso, ya lo tenemos. Ah, ya. Ahora ya estamos Después, hablando de que la mercancía, una vez que sale de nuestra fábrica, lo vamos a cargar al camión.
al primer transporte. Después, ¿qué Ver, viene? enviar al puerto de destino, al puerto, que es a Arica, puede ser, Iquique, el Callao. Perfecto. Entonces tenemos el flete, pago del flete del primer transporte. ¿No ve? Sí, Una vez, licenciado. sí, sí, una vez recorre nuestro transportista, llega a puerto de destino. ¿Qué operación se debe hacer ahí? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, así como antes, en origen y el destino se debe hacer los trámites aduaneros. Totalmente, está bien, perfecto. Quería dejar eso para la última parte, pero me parece muy bien. Vamos a resumir. Cargamos la mercancía al primer medio de transporte, pagamos el flete por ese medio de transporte y tenemos que realizar los trámites aduaneros para llegar a mercado de destino. En nuestro caso, una vez llegamos a puerto, vamos a hablar a un puerto en este caso, ¿qué acción viene? Cargar al barco. Ya, Descargar del barco. descargar del camión, ¿no ve? Que Sí, puede ir a una bien. terminal de contenedores, si estamos hablando de un contenedor. Después de la terminal de contenedores, ¿qué hace? Porque no va la mercancía directo al barco. Eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, una vez que llega a la terminal de contenedores, ¿qué tenemos que hacer ahí? Hay que pagar un cierto monto por el uso de esa terminal, dependiendo del tiempo que va a estar ahí para después cargar nuestra mercancía al barco. ¿No ve? Una vez transita nuestro barco que pagamos el flete, ¿qué operaciones debemos realizar? Ya en el mercado de destino, ¿qué operaciones se deben realizar? Dependiendo si hay presencia de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia, se podría ya generar el DPV porque ya sabemos en qué barco está e Ya, incluso el Bill of Lading ya estaría generado. ya, perfecto. Entonces, gracias, Cintia. Entonces, ¿qué operación hacemos? Desaduanizar. Ya, muy bien, muy bien. Descargué en puerto de destino, licenciado, y Perfecto, luego se procedería al transporte terrestre ya. hasta el país de destino, en nuestro caso, ¿no? Como Bolivia. Bueno, hasta el almacén del comprador en este caso, ¿no ve? Sí, Perfecto. Dependiendo de los términos del Incoterm, ¿no? Sí, Y es, sí, pero en general estamos hablando ahorita del proceso como tal. O sea, más allá de cuál sea el término de Incoterms que tengas que utilizar, tienes que conocer el proceso como tal, ¿no ve? sí, licenciado. Perfecto. Entonces, ya tenemos una idea clara del proceso como tal. Cuando ustedes vayan viendo este gráfico, vamos a ir viendo poco a poco lo que vamos a ir hacia adelante. El seguro no es obligatorio, acá como decíamos, pero si se contrata, lo podría asumir el comprador, ¿no? Pero también lo podría asumir el vendedor. O sea, como hemos dicho, depende de qué quieres hacer con tu carga. Aquí nadie te obliga a pagar un seguro. No es como en los otros dos que vamos a ver. Tenemos un ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo ficticio, por favor. Muchos datos pueden estar lejos de la realidad. Tenemos una información general, tenemos prendas de vestir para varón, son 500 unidades y tenemos el valor unitario de $5.60 por prenda. ¿Dónde están estas prendas de vestir? Están en el local del exportador, que es la avenida Juan Pablo II, 2250, El Alto La Paz. ¿Y qué tipo de Incoterms nos están pidiendo que utilicemos? El Ex-Works. ¿Alguien me puede decir en qué consiste el Ex-Works? Las mercancías listas para su carguío
en los almacenes o en la fábrica del exportador. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que También debemos calcular nosotros como dueños de la mercancía? ¿Qué es lo único que nos corresponde calcular? El el carguío. costo, No, no, no. el costo de producción, el embalaje, el etiquetado y también Per- la utilidad que pretende tener la empresa. Gracias. ¿Quién habló? Maribel, gracias. En realidad, esos ítems que tú estás manifestando ya están involucrados dentro del valor unitario, por si acaso, ¿no? Dentro de los $5.60 ya están involucrados. Entonces, lo que nosotros necesitamos calcular es a qué valor cuál va a ser el valor de venderle nuestra mercancía en fábrica al importador. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro valor? El que mencionó, 5.60 por 500 5 unidades. Perfecto. Entonces, nuestro valor va a ser $2.800. Ese es nuestro valor de transacción que vamos a tener en este tipo de Incoterm. ¿Cómo consignamos en el contrato de compra-venta internacional y la factura? Decimos, Ex-Works, Avenida Juan Pablo II, 2250, El Alto La Paz, Incoterms 2020, puntos suspensivos, $2.800. Hasta ahí debemos llegar. ¿Está claro para todos ustedes este ejemplo? ¿O hay alguna consulta? Está claro, licenciado. Perfecto. Entonces, este es el más simple. Este es el que normalmente podemos utilizar cuando nos estamos iniciando en el proceso de internacionalización de nuestras empresas o cuando trabajamos con alguna organización de productores. O sea, la idea es minimizar los costos y los riesgos porque estos van asociados en este caso al importador. El siguiente Incoterm que tenemos es el FCA, que es el libre transportista. Bajo esta modalidad o bajo este Incoterm tenemos dos modalidades. La primera modalidad, ¿no es cierto? A diferencia del Ex-Works, si bien es en la fábrica, el vendedor entrega la mercancía, pero ya cargado en el primer medio de transporte. Esa es la diferencia con el anterior. Entonces, ¿eso qué significa? Que debe asumir el costo de cargar la mercancía en el transporte. En el Ex-Works era simplemente dejarlo ahí. Ahora ya debe asumir. Entonces, el hecho de subir o de cargar la mercancía al camión implica riesgo, aparte de implicar costo. Porque si la mercancía es pesada, por un lado tienes que contratar una grúa o una maquinaria especial para cargar tu carga al medio de transporte y puede ser que en ese momento, qué sé yo, pueda fallar la maquinaria, se caiga la carga, se destroce el, el embalaje y demás, entonces que eso implica un costo adicional. Paralelamente, ya se hace cargo de todo el proceso de gestión aduanera, a diferencia del caso anterior, en el tramo de exportación. Esa es una primera opción bajo este tipo de Incoterm. Ahora, si en algún momento, si al momento de cargar la mercancía sufre un desperfecto, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del comprador o del vendedor? Vamos al ejemplo de Ex-Works. Hemos dicho que la mercancía tiene que estar en fábrica, sin cargar. Hasta ahí está la responsabilidad del exportador. Si al momento de cargar la mercancía al primer medio de transporte se destroza, ¿es responsabilidad del comprador o es responsabilidad del vendedor? Del vendedor. Del comprador. Perfecto, del comprador. En este caso, si
ocurre el mismo accidente, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del comprador o del vendedor? Del vendedor. Perfecto. Esa es la idea básica detrás de todo esto, ¿no? La idea básica es hasta dónde asumes una responsabilidad, hasta dónde asumes los costos y a partir de dónde asumes el riesgo. El riesgo es fundamental cuando hablamos de los Incoterms, porque nos define en realidad quién es el responsable al momento de generarse una controversia. La opción 2, bajo este tipo de Incoterm, es que el lugar acordado no es la fábrica, sino puede ser un almacén de consolidación de carga. ¿No? A veces, en la siguiente clase vamos a hablar un poco sobre tipos de contenedores y de tipos de cargas en contenedores. A veces los contenedores, no podemos llenar con nuestra carga un contenedor, especialmente cuando somos pequeños y medianos exportadores, ¿no? Hablar de un contenedor es complicado, ¿no? Nosotros tenemos cierta experiencia en eso, que nos dicen, queremos exportar, ¿cuánto? Quiero exportar 50 sacos, quiero exportar 60 sacos de café, o quiero exportar esto. Entonces ahí hay que ayudar un poco a decir, a ver, vamos a calcular el volumen de tu carga, si lo vamos a hacer en pallet, no lo vamos a hacer en pallet, cómo vamos, qué espacio podrías ocupar en un contenedor, porque a veces uno piensa que con los 60 cargas o algo que tiene un saco de 60 kilos de café, que puede llenar un contenedor o que el contenedor puede ir con solo esa carga, digamos, ¿no? O sea, hay muchas cosas. Entonces, a veces, cuando son este tipo de cargas, se encuentra un punto intermedio de acopio o una especie de terminal donde hay algunas empresas especializadas que consolidan cargas, ¿no? Entonces, una vez, y ahí nosotros llevamos la mercancía, pero no descargamos la mercancía, ¿no? Entonces, nuestro costo en este caso, ¿qué implicaría? ¿Qué sería lo primero que pagamos? Aparte del valor ex work de nuestra mercancía, ¿qué es el siguiente costo? El transporte. ¿Perdón? El cargado. El transporte. No, transporte, alguien dijo el cargado. El cargado, dicen, sí. Sí, primero cargamos al camión. Después, ¿cuál es el siguiente costo que asumimos? El flete. Perfecto, el flete o el pago del transporte. Adicionalmente, en términos documentales, tenemos que hacernos cargo, en cualquiera de las dos modalidades, tenemos que hacernos cargo de todo lo que es el proceso, como decía una de sus compañeras, de todo el proceso del trámite aduanero hasta salida, ¿no? O sea, no puedes tener el trámite aduanero hasta la mitad, sino hasta salida. Es una alternativa al ex-works, este tipo de Incoterms, porque ustedes saben que el importador cuando es ex-works, a no ser que sean las condiciones como les manifesté hace rato, es muy difícil, perdón, que quiera aceptar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sabe de dónde va a contratar el equipo para cargar la carga al camión, no sabe cómo va a ser a contratar el tema del transporte y demás. Entonces, a veces el importador tiene que ayudar en estos procesos. Ayudar, pero sin involucrarse en el riesgo, ¿no? Es decir, yo te voy a cotizar tres empresas que tienen montacargas y demás, tú decides cuál escoges. Yo te puedo ayudar a cotizar tres empresas de transporte o cuatro y tú eliges cuál. ¿Por qué? Porque el riesgo ya va a ser responsabilidad del comprador en este caso. Vamos a seguir con el ejemplo anterior, ¿no? Entonces, bajo este tipo de Incoterm, ¿no es cierto?, que es el libre transportista, ya vamos adicionando un poco más de costos. En el caso, por ejemplo, del ex-works, teníamos que era 2.800, era multiplicado 500 por 560, si no me equivoco. Pero en este caso ya cambia el lugar de entrega, ¿no? Si vamos al caso 2, por ejemplo, este puede ser, ¿no ve?,
una bodega o un espacio de almacenamiento, como vemos en el caso de nuestro ejemplo del Aeropuerto Internacional El Alto, de una línea determinada. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es tener nuestra mercancía, lo cargamos al camión, llevamos hasta el depósito, no lo descargamos, como está aquí, no lo descargamos, y pagamos los servicios aduaneros. ¿Qué contempla el FCA? El costo ex-works, el costo del cargado, el flete terrestre y el costo del servicio aduanero, que es un valor de $3,030. O sea, a medida que vamos avanzando, van aumentando los costos. Y no se olviden consignar en el contrato de compra-venta internacional y la factura la terminología que nosotros utilizamos para este tipo de... No, alguna vez con algunos de ustedes, no sé si hemos pasado la clase de normas de origen, ¿no? En normas de origen ustedes venían, hay una nomenclatura especial. Es una nomenclatura única y especial. Un cambio a la subpartida 1505 de cualquier partida, excepto de la tal, pero siempre y cuando cumpla el proceso productivo. Entonces, es una nomenclatura única y que todos debemos aprender. Y en este caso pasa lo mismo, ¿no? Es una nomenclatura que no podemos olvidar. Si tienen algún comentario a esto, sería bueno que podamos escuchar. ¿Está claro? Sí, Sí, está claro. licenciado. Perfecto. Tenemos el tercero. Bueno, el tercero por el orden que estamos pasando. Primero, me olvidaba decirles eso. Primero vamos a ver los multimodales y después, al final, vamos a ver los marítimos. Tenemos el CPT, que es el transporte pagado hasta. Este es un Incoterm muy utilizado por nuestros exportadores bananeros, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades del vendedor? El vendedor se hace cargo de los gastos hasta la entrega de la mercancía en el lugar acordado. ¿Qué involucran estos gastos? Todos los gastos de origen, despacho de exportación, transporte principal y en muchos casos gastos en destino. Me gustaría que le prestemos un poco de atención a esto. ¿Qué hace el comprador? El comprador es responsable de los trámites de importación y el seguro. O sea, el importador no se hace cargo de contratar el transporte principal. Tampoco se hace cargo de pagar el flete del transporte principal. Entonces, ¿qué significa? Lo que hacemos es tener nuestra mercancía, cargamos al camión, en este caso, por ejemplo, en el caso de los bananeros, tenemos que en épocas de poca demanda o poca producción, ellos cargan a un reefer, a un contenedor que tiene características especiales para transportar este tipo de mercancías y que llevan directamente hasta Buenos Aires, por ejemplo. Y todo ese costo, de todo ese costo se hace cargo el exportador bananero. Ahora, en tiempos de alta producción, utiliza dos medios de transporte. Obviamente la idea es no romper la cadena de frío. O sea, para exportar productos agroalimentarios necesitamos temperaturas entre -15 y -18 o a veces hasta -20 grados centígrados. La idea es no romper la cadena de frío. Entonces lo que ellos hacen es llevar la mercancía hasta frontera, ahí depositan en un almacén o en un depósito para nuevamente cargar al contenedor o al reefer argentino y llevar al mercado de destino. En ambas opciones, del pago de todo el costo, se hace cargo el exportador. Pero ¿cuál es la diferencia?
de que el riesgo lo asume al momento de cargar al primer medio de transporte. En este caso, cuando va directo al único medio de transporte o cuando cambia al primer medio de transporte. ¿Eso qué significa? Que si bien el exportador se hace cargo de todos los costos hasta que llegue al mercado de destino, su riesgo es cargar la mercancía al primer medio de transporte. A partir de ahí, como vemos la flechita celeste, el riesgo ya es del importador. Ahora, el importador no tiene la obligación de contratar seguro, como hemos dicho, pero ahora también dependiendo de la práctica y la experiencia, ¿no es cierto? O sea, si ve que es un proceso continuo, normal, permanente, con un mínimo porcentaje de generarse algún problema y demás, tal vez no necesita asumir el seguro, pero como sabemos, cuando hay conflictos, ya sea bloqueos y otras cosas, entonces se podría contratar el seguro, ¿no? Este es de tipo multimodal. Las formalidades las asume de exportación las asume el vendedor y de importación las asume el comprador. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos nuestra mercancía en fábrica, la cargamos al primer medio de transporte, pagamos el flete de este medio de transporte hasta donde corresponda, luego si pagamos el flete del transporte principal, si es que se cambia de transporte, pero no descargamos, ustedes también, ¿no? No descargamos. Entonces, eso es lo que tenemos que ver en este caso. Continuando con nuestro ejemplo, perdón un minuto. Continuando con nuestro ejemplo, al ejemplo que teníamos de FCA, ¿no es cierto?, donde hemos añadido 3 tipos de costos. En este caso nosotros vamos a añadir el flete del transporte internacional, ¿no? El flete, en este caso estamos hablando de un aeropuerto, ¿no? Tenemos que el valor de nuestra mercancía ex-works es $2,800. También hemos visto el costo de cargado de nuestra mercancía. Perdón, les voy a pedir un minuto, por favor. Bueno, mil disculpas. Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizar 2 medios de transporte, ¿no? El primero es el costo de cargado de la mercancía al transporte terrestre, al que va a llevar hasta la mercancía al aeropuerto. Pagamos ese costo de transporte que es el flete 1, si vale el término. Vamos a pagar el costo de los servicios aduaneros y vamos a pagar el flete del transporte internacional al aeropuerto de destino. Entonces, en este caso, vamos a utilizar 2 medios de transporte. Y utilizando estos 2 medios de transporte, vamos a pagar el flete 1 y flete 2. Haciendo los cálculos, tenemos un costo de $4,230. Entonces, como ustedes irán viendo, los costos van aumentando a medida que vamos negociando un tipo de Incoterm diferente en nuestro contrato de compra. Pero aquí debemos tener bien claro esto. Es interesante este Incoterm CPT para transar una negociación internacional. ¿Por qué? Porque el riesgo solamente asumimos hasta cargar la mercancía. Si a partir de cargar la mercancía, no obstante pagar los fletes, ocurre algún problema, qué sé yo, se vuelca el camión o cualquier cosa, el riesgo ya es asumido por el comprador.
Vamos a un ejemplo, o sea, ¿qué pasa si nosotros cargamos nuestra mercancía de un lugar X a una bodega del aeropuerto, en este caso que estamos hablando, y en medio ocurre un pequeño accidente y resulta que hay un siniestro? Entonces, el comprador le dice al vendedor, tú me tienes que pagar lo que te he adelantado, me tienes que devolver o me tienes que reponer. ¿Por qué? Porque eso ha ocurrido en tu país, en medio de transporte de tu país, y ni siquiera ha llegado al país de destino. ¿Qué decisión tomarían ustedes? ¿A favor de quién fallarían en este caso? ¿A favor del comprador o del vendedor? Del vendedor, ¿Por qué? porque su responsabilidad termina hasta la carga de la mercancía. Perfecto, perfecto. Entonces, como ustedes saben, gracias Richard, es fundamental conocer bajo qué tipo de Incoterm estás negociando, porque no sea que te digan, bueno, vos me tienes que pagar en tu país, y como tú no sabes, pagas o repones o devuelves, ¿no? Por eso también es fundamental incluir en los contratos de compra y venta internacional. Si no lo incluimos en el contrato de compra-venta internacional, o sea, no podemos defendernos ante una circunstancia adversa. Eso hay que tener muy, muy en cuenta. Entonces, estamos hablando ya, hemos ido avanzando un poco, ¿no ve? Que está en fábrica. Segundo, decimos que cargamos al camión. Tercero, ahora ya decimos que pagamos el flete, ¿no? Entonces, el siguiente que viene, es el SIF, que más o menos, que se asemeja, no más o menos, que se asemeja al SIF del tipo marítimo. Entonces, ¿qué implica esto? Como ustedes ven aquí, las flechitas ya no son solo dos, como en estos casos, ¿no? Sino ya tenemos una flecha más que es el pago del seguro, en este caso. Seguimos manteniendo lo anterior, o sea, que los costos, incluido del cargado y del transporte, siguen estando a cargo del vendedor. El riesgo es mínimo para el vendedor, porque como decía Richard, el riesgo pasa hasta cargar la mercancía en el camión y después el riesgo se transmite al comprador. Pero aquí implica que el vendedor tiene que contratar un seguro de la mercancía a nombre del comprador. Eso es frecuente en este tipo de transacciones. Entonces ya estamos añadiendo el costo de un seguro. ¿Cuál es la novedad entre el 2010 y Incoterms 2010 y 2020? Que el vendedor está obligado a asegurar la mercancía, ¿no es cierto?, hasta entrega al transportista en destino con una póliza del tipo ICCA. Bueno, son siglas en inglés, pero el ICCA, ¿qué significa cuando es A? Que es una cobertura a todo riesgo de pérdidas o daños que es mucho más exigente, ¿no? Entonces puede ser que la prima del seguro sea un poco más. Continuando con nuestro ejemplo, ustedes ya van a revisar con mayor detalle las diapositivas en su momento libre. Entonces lo que estamos añadiendo es el seguro de carga, ¿no? $100. Entonces con este seguro más, los costos obviamente van aumentando y así sucesivamente. Vamos a tener que las flechitas van a ir moviéndose tanto de costo y riesgo hasta el último Incoterms, que es lo contrario del ex-works. Entonces, para resumir en esta parte, es fundamental saber cuál es nuestra responsabilidad, hasta dónde vamos a asumir los costos y hasta dónde vamos a asumir los riesgos. No hay una relación directa entre costos y riesgos, como estamos viendo acá. Nosotros podemos pagar el flete de transporte hasta mercado de destino, hasta Buenos Aires, en el caso del banano,
pero el riesgo ya termina cuando nosotros cargamos nuestra mercancía. O sea, vamos del Chapare hasta Buenos Aires. El exportador bananero va a contratar el medio de transporte, primer medio de transporte principal, y deja la carga en la puerta del comprador, porque él tiene que encargarse de descargar y pagar la descarga de la mercancía. Pero el hecho de cargar el camión en el Chapare, de cargar las cajas de banano al reefer, ahí se acabó la responsabilidad del vendedor. Tenemos la categoría D, que también son multimodales. La categoría D no implica seguro, pero como ustedes van a ver, el vendedor asume todos los gastos, ¿no? Pero no asume la descarga. Y el comprador se ocupa, obviamente, no asume el despacho de importación porque sigue asumiendo el comprador y la descarga de la mercancía. ¿Cuál es la diferencia con el SIP? Si ustedes ven en el SIP o en el CPT, en el CPT nosotros cubrimos el costo hasta mercado de destino, pero el riesgo cuando cargamos. La diferencia aquí es que nosotros cubrimos el costo hasta lugar de destino, pero también asumimos el riesgo. Es mucho más complicado para nosotros, ¿no es cierto? O sea, mientras más riesgo tengamos que cubrir como exportadores, entonces ahí, quiérase o no, aunque no sea obligado contratar un seguro, deberíamos contratar un seguro por cierto tipo de conflictos que se puedan presentar en el proceso de transacción comercial. Este también es un tipo multimodal. Entonces, vamos viendo, ¿no es cierto? O sea, cómo vamos avanzando en términos de pago de costos, de pagar, de no pagar nada, si va el término, porque ni siquiera cargamos como es el export, y de no asumir ningún riesgo a medida que vamos avanzando, los costos y los riesgos son mayores para nosotros. Bueno, solo he puesto el ejemplo de la secuencia de arriba. En el trabajo práctico que vamos a hacer, voy a buscar uno o dos, un ejercicio creo que es suficiente, que también va a ser con datos lo más reales posible, y ustedes van a trabajar en cada uno de los 5 temas, ¿no? Dónde añado tal, dónde disminuyo tal. Puede ser, no estoy seguro, pero puede ser, digamos, que en algunos casos, cuando se requiera pago de flete, no se incluya ese costo. En la normativa nacional, cuando no se incluye el pago de seguro, porque para fines incluso estadísticos y de recaudación es importante, se utiliza el 2% del valor POC de importación. Y en otros países creo que también utilizan el mismo método, porque cuando no es obligado, necesariamente se tiene que tener un parámetro. Eso dice la normativa nacional. Entonces estábamos acá, pasamos al siguiente, ¿no? El DPU, ¿cuál es la diferencia? Si ustedes ven, la diferencia con el entregado en lugar de descarga, la diferencia es entregado en lugar, pero ya descargado. Entonces, probablemente algunos de ustedes no se han imaginado cómo funciona esta lógica. Parece simple, ¿no? O sea, cargado, descargado, no descargado, el riesgo, ¿no? Porque aquí el riesgo está con la mercancía sobre el medio de transporte. Si ocurre un accidente al momento de descargar la mercancía, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del comprador o del vendedor? En este caso. Del comprador. Perfecto. Y en este caso, cuando ocurre un accidente al momento de descargar la mercancía, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Comprador o vendedor? Vendedor.
Perfecto. Entonces, cuando ustedes estén asesorando a una empresa o cuando ustedes mismos hagan ese trabajo de exportación, tienen que saber con claridad qué tipo de Incoterms van a utilizar y tienen que utilizar aquel que sea el más adecuado, como hemos hablado hace rato, dependiendo de la capacidad institucional u organizativa de la empresa, dependiendo de la experiencia, dependiendo del tipo de transporte, dependiendo de si voy a contratar o no contratar un operador para que me ayude en todo el proceso como tal. O sea, ahí viene la capacidad de negociar de cada uno de ustedes. Probablemente cuando es una empresa consolidada, no sea adecuado negociar en el término ex-works, ¿no es cierto? Sino probablemente sea negociable si es marítimo en FOB, ¿no? Entonces, eso ya ustedes tienen que evaluar y en cada uno de ese trance, si vale el término, en cada uno de estos eh, Incoterms o en cada una de estas etapas, ustedes tienen que calcular su costo. Porque cuando hagamos nuestro trabajito final, no sé cuántos estudiantes somos, pero vamos a hacer 3 grupos, ya me adelanto a decir 3 grupos de trabajo para no individualizar. Traten de encontrar alguna afinidad entre ustedes, donde vamos a hacer un ejercicio, ¿no es cierto? Vamos a decir, algunos ya han avanzado, los que han hecho el diplomado de aduanas, ¿no? Ahí nos van a decir tal mercancía, no vamos a tener documentación como en ese caso, sino simplemente el ejercicio como tal. Vamos a tener tal mercancía, estas son las características de la mercancía, este es el valor POP, viene de tal parte por vía marítima, este es el gasto del flete, el costo de seguro, y ahí tengo que incluir los impuestos que se cobran en Bolivia, ¿no? Si necesita gravamen arancelario o si, obviamente, el 14.94 de impuestos, si es algún bien que requiere pagar impuesto al consumo específico, y vamos a determinar nuestro precio de venta, que eso les va a ayudar a ustedes en la práctica, porque seguramente en algún momento van a estar involucrados como exportadores o importadores. El mismo ejercicio vamos a hacer para exportación, no lo hemos hecho en aduanas, pero vamos a intentar hacer un ejercicio que nos ayude también desde la óptica del proceso de exportación. Y viene en la categoría de la última, ¿no? Entregado con deberes y derechos pagados. O sea, ¿eso qué significa? Que el exportador tiene que pagar todo. En algunos casos, hasta el gravamen arancelario, hasta el impuesto. Normalmente este tipo de Incoterm es aplicado por el courier, ¿no? Nosotros en la oficina cuando mandamos algunas muestras por valija diplomática, entonces trabajamos con el courier, con DHL, y entonces ahí también se aplica, o sea, ahí se aplica el Incoterm, porque este deja en la puerta, pero a nosotros nos cobra todos los costos que debemos incurrir para exportar la mercancía. El seguro no es obligatorio y es de tipo multimodal. Es lo contrario del ex-works. En el caso del ex-works, el comprador asume casi todos los gastos y riesgos al final, ¿no? Y en este caso es el vendedor el que asume los gastos y riesgos. Esto es normalmente para mercancías pequeñas. Ustedes tal vez han importado por courier alguna mercancía, creo que está de moda importar de China y entonces todos los costos que les cobran involucra todo este proceso de pago. Y si hay un arancel, incluido el arancel y demás, hasta que la mercancía llegue a tu puerta. A veces nosotros recibimos la mercancía y qué bien, pero ahora ya sabemos más o menos con cierta claridad cómo se lleva adelante todo ese proceso que hace que la mercancía llegue a nuestro poder. Ya finalmente tenemos los marítimos. Muchas de nuestras exportaciones son vía marítima, especialmente nuestros minerales, ¿no?
Entonces, en el caso marítimo tenemos el primer Incoterm, que es el FAS, que es libre al costado del buque. Nosotros debemos, el vendedor debe incurrir con todos los riesgos hasta dejar la mercancía a un costado del buque. Ahí termina la responsabilidad. Cargar la mercancía al barco o al buque ya es responsabilidad del importador y se hace cargo de todo el proceso como tal. Entonces, si bien en el gráfico el riesgo se ve mínimo, pero nosotros tenemos que incurrir con todo el proceso que nos lleva desde nuestra fábrica hasta el barco, como han hablado hace rato, ¿no ve? Hemos dicho que hay que cargar la mercancía al primer medio de transporte, pagar el flete al primer medio de transporte, pagar los documentos, el trámite aduanero. Un poquito más adelante quiero hablar sobre esto porque casi la mercancía, al menos cuando es con contenedores, no es eh, ahí se recomienda no utilizar más bien términos marítimos. Nosotros cuando vemos contenedores asociamos a FOB, asociamos a SIP, a los contenedores. O sea, sí se puede, pero es preferible utilizar otro tipo de Incoterms en función del riesgo. Siempre hay que tomar en cuenta el riesgo el que asumes al momento de realizar el proceso de transacción. Entonces, aquí estamos hablando que está al lado del buque. ¿Cuál sería el siguiente Incoterm al FAS? Más allá del nombre. ¿Qué acción se debería hacer en la siguiente etapa? Cargar al buque. Perfecto. Ese es el FOB, ¿no? El FOB es cuando ya nosotros tenemos que cargar al buque para que la mercancía se desplace hacia el mercado de destino. Entonces, nuestro riesgo es un poquito más, ¿no? O sea, tenemos el riesgo para dejar la mercancía al lado del buque, listo. Hasta ahí, si hay algún, qué sé yo, la grúa no carga bien la carga o existe algún conflicto climático justo en ese momento, algo por el estilo, si nosotros hacemos nuestra transacción bajo el Incoterm FAS, nos liberamos de ese riesgo. Pero si hacemos bajo el Incoterm FOB, entonces nosotros debemos asumir ese riesgo. Adicionalmente, tenemos que pagar el flete, ¿no? O sea, es cargar la mercancía y pagar el flete internacional. Ahora, obviamente, como dicen, es el más utilizado en el comercio internacional, hay una distribución equitativa de costos y riesgos. En la práctica sí, digamos, ¿no? Pero siempre hay que ver, yo soy un poco escéptico en esas cuestiones, siempre hay que ver el riesgo. Cuando alguna vez asesoramos a alguien o recomendamos a alguien cuando se está iniciando en un proceso de exportación, bueno, nosotros tenemos visitas frecuentes, ya sea de exportadores que quieren nuevos mercados o de nuevos exportadores, pues siempre recomendamos que tengan en cuenta y algunas veces les indicamos, puedes utilizar este, puedes utilizar y bueno, esa es la idea de todos nosotros, ¿no? Entonces, ya la mercancía hay que dejar en el... Acá tenemos igual, ¿no? Y tenemos aquí, perdón, estaba mal. Aquí solamente cargamos la mercancía en el buque, ¿no? Solamente cargamos en el FOB. Y a partir de aquí se hace cargo el comprador, paga el flete y todos los trámites y procesos que debe llevar adelante para que la mercancía llegue a su tierra o a su almacén o algo por el estilo. Acá tenemos el ejemplo, seguimos manteniendo el mismo ejemplo, hemos cambiado algunos valores aleatoriamente, no son reales, y hacemos y hacemos el cálculo. ¿Qué significa para nosotros? Para nosotros significa hasta cargar la mercancía al barco. Todo puede ser que entre medio se nos presenten otros costos, ¿no? Eso ya va a ser determinado en función de
de cómo escojas tu medio de transporte y también de tu experiencia, ¿no? Porque a veces hay algunos costos o hay algún incremento de costos o un servicio, te van a prestar un nuevo servicio y te van a aumentar el costo, eh, y hay una serie de conflictos adicionales a eso. Y lo mismo hay que tener mucho cuidado al consignar en el contrato de compra-venta internacional. El siguiente al FOB es el CFR. ¿Qué significa este? Como en el FOB, a ver, en el FAS hemos dejado la mercancía al lado del buque. En el FOB hemos cargado la mercancía al buque. Y en el CFR ya pagamos el flete. Pero si ustedes se fijan, este CFR tiene alguna relación con el CPT. Les voy a mostrar un ratito el CPT, por favor, vean. Aquí tenemos el CPT. Vean las flechitas, ¿no? Y ahora vamos a ver el CFR. ¿Hay alguna similitud? Sí, los costos. Ya. ¿Hasta dónde se hace cargo en este caso de los costos el exportador o el vendedor? Hasta la llegada de la mercancía al puerto de destino. ¿No ve? ¿Qué pasa con el seguro? O con el riesgo, perdón. El vendedor asume el riesgo solamente hasta cargar la mercancía en el barco, ¿no ve? Sí, Y aparte, licenciado. ¿sí? Richard. Sí, licenciado, eso, nada más. Entonces, hay una similitud. El uno es multimodal y este otro es marítimo. Entonces, hay que tomar muy en cuenta también, me parece interesante al momento de negociar en términos de riesgo este tipo de Incoterm en cuestiones marítimas. En el mismo ejemplo, ya añadimos el flete del transporte internacional. Y finalmente tenemos el CIF, ¿no? Que nosotros utilizamos este indicador, este Incoterm, para contabilizar nuestras importaciones. Cuando hacemos análisis estadístico del comercio internacional, que vamos a presentar en la parte de Bolivia, pero por modo y medio de transporte y demás, entonces utilizamos el valor CIF, que es, en el INE aparece con FRO de frontera, pero es básicamente el CIF. Entonces, lo que le añades al costo de transporte o al flete, le añades el seguro. Ahora, ¿cuál es la novedad? En el 2020 la novedad es que el vendedor está obligado a pagar una póliza de seguro, pero de tipo C, ya no de tipo A, ¿no? Bueno, dependiendo de si es del comprador o vendedor, pero en este caso es más flexible con menos coberturas, o sea, no te obligan a tener un tipo A que es más rígido en el tema de coberturas, con algunas salvedades, digamos. En este caso no aplica para incendios, no aplica para explosiones. Ahora, eso no dice necesariamente que no puedas utilizar una categoría B o una categoría A. O sea, no son leyes, ¿no? Eso hay que ponerse a la cabeza. Son términos acordados individualmente por cada país con el fin de uniformizar o estandarizar eh, el proceso de transacción comercial, incluyendo los costos, riesgos y demás, ¿no? Cuando en el ejemplo entonces añadimos un seguro. Hace rato les decía que cuando hablamos de transporte marítimo, necesariamente nosotros en nuestra mente vinculamos los contenedores, ¿no?
Pero, y cuando utilizamos contenedores, nosotros decimos, tengo que utilizar un Incoterm marítimo. ¿Pero qué recomienda la CCI? La Cámara de Comercio Internacional dice, no, en vez de emplear términos marítimos, podemos utilizar los términos multimodales o polivalentes, que se algunos van a quedar sorprendidos con eso, pero ¿qué pasa? No implica que quieras o lo puedas utilizar. Los contenedores son básicamente más utilizados para carga general, ¿no? O sea, los términos marítimos son utilizados para contenedores con carga general y con carga granel, como les decías, la primera clase, ¿no? Hay graneles sólidos, hay graneles líquidos, pero hay contenedores consolidados para mercancía a los cuales no se recomienda mucho utilizar los términos marítimos. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando negociamos en un término O, ¿qué significa? Significa que el riesgo nosotros asumimos como vendedores hasta que la mercancía esté en el buque. Una vez que la mercancía esté en el buque, el riesgo es del comprador. En la práctica, no llevamos nosotros los contenedores directo a cargar al buque, sino normalmente o en la generalidad del comercio internacional tenemos las terminales de contenedores, donde se consolidan, donde se distribuyen los contenedores, donde se completan los contenedores con carga suelta, y eso tiene un tiempo. Entonces, cuando nosotros dejamos nuestra mercancía en una terminal de contenedores, dejamos nosotros a cargo, ¿no es cierto?, nuestro contenedor, dejamos a cargo de una empresa especializada en carga, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros perdemos control de nuestra mercancía. De ahí no sabemos qué puede pasar con nuestra mercancía hasta que llegue al barco. En el supuesto caso de que exista algún, qué sé yo, un tsunami, como ha pasado en Japón en 2011, o como ustedes ven en este último tiempo, donde ha inundado la terminal de contenedores y muchos se han perdido, o a veces te roban, o a veces se dañan y demás, entonces ya hay conflictos con la mercancía para llevar al vendedor. El riesgo sigue siendo del vendedor hasta que la mercancía está en el contenedor. O sea, ¿eso qué significa? Cuando nosotros le cedemos, ¿no es cierto?, en la terminal de contenedores, no tenemos ya ninguna injerencia sobre nuestra mercancía, pero corremos el riesgo de que esa mercancía no sea cargada al buque y por lo tanto nosotros asumir con el costo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero si utilizas un tipo de Incoterm multimodal, ¿no es cierto?, como hemos visto en los casos anteriores, te va a permitir dejar la mercancía en un lugar determinado, como en este caso, en un lugar determinado, donde ahí termina el riesgo. Entonces, ya no corres el riesgo de que si por decir tú dejas tu mercancía en una terminal de contenedores y negocias tu Incoterm bajo FCA, ¿no es cierto? Entonces, trasladas el riesgo al comprador. A partir del momento en que dejas con el porteador o con una agencia de cargas, termina tu riesgo en ese momento. En síntesis, no, cuando hablamos de contenedores bajo las condiciones y las características que les he mencionado, no es prudente aplicar o utilizar un Incoterm marítimo por lo que conlleva.
Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que ir evaluando todos esos elementos y todas esas alternativas para que llegado el momento nosotros podamos tener un proceso de transacción comercial adecuado, podamos tener un contrato de compra-venta internacional transparente, podamos realizar nuestro proceso de exportación o importación con los menores conflictos posibles y evitar controversias. Porque cuando tú tienes controversia, cuando un comprador tiene controversia con un vendedor, se rompe la confianza. Y al romperse la confianza, es poco probable que puedas realizar el proceso de transacción. Finalmente, ¿cómo elegimos el Incoterms adecuado? ¿No? Eso ronda la cabeza de todos nosotros. Existen básicamente, como hemos mencionado, dos factores, ¿no? El grado de conocimiento en operaciones internacionales y la confianza entre comprador y vendedor. Es fundamental el tema de la confianza. Porque a veces dices, yo te voy a vender bajo un Incoterm determinado, pero incumplo o después digo, no, era tu responsabilidad, no era la mía. Y eso ya, cuando a ver, incluso en el mercado nacional, cuando uno gana a un cliente, gana la confianza del cliente y lo rompe, es un 90 o 95 o 99% de seguridad que ese cliente no va a volver contigo. Ya en el mercado nacional, ya que no venga, me voy con otro, no importa. Pero en materia internacional, pierdes un cliente, pierdes tu negocio, ¿no? Porque conseguir comprador, realizar todos los trámites, cumplir con todos los requisitos de inocuidad, calidad y todo lo demás, certificaciones voluntarias u obligatorias, pierdes y nunca más, y muchas veces hasta puedes salir del mercado. Como hemos hablado, el término ex-works es el más adecuado para empresas con poca experiencia en el ámbito internacional o también cuando hay un bajo grado de confianza en el comprador. Cuando uno firma un contrato de compra y venta internacional, tiene que buscar por todos los medios posibles o tiene que investigar por todos los medios posibles a su compra. Es recurrente en el comercio internacional la estafa. Tenemos una empresa exportadora de quinoa que ha vendido quinoa a los Estados Unidos. Ustedes saben que si bien el Estado ayuda en lo que es promoción comercial o acceso a mercados, ya no es parte del proceso de transacción comercial porque es entre privados. Entonces ahí no puede ingresar. Pero resulta que como son organizaciones de productores, dicen necesitamos que nos ayuden a que nos paguen y es difícil. Por eso es fundamental conocer bien al comprador, tener un buen grado de confianza y saber que efectivamente es un comprador legalmente establecido, es confiable y cumple con todas las condiciones para comprar. O sea, no nos vamos a animar a vender a uno que nos llame y nos diga, envíame 2 contenedores de café en grano verde. Listo, le mandas y no sabes ni quién es. Entonces es fundamental el grado de confianza con el comprador. Ahora, hemos dicho que los Incoterms FCA, FAS y FOB son adecuados para el vendedor por el tema del riesgo, de la responsabilidad en la entrega de la mercancía. Los del grupo C son adecuadas para operaciones recurrentes, pero también si quieres controlar la cadena logística de la mercancía, o sea, como hemos visto, se amplía un poco más allá hacia adelante. Ahora hay que tener en cuenta que algunos de estos, o sea, desde mi punto de vista, ¿cuál es el mejor? O sea, no tanto el costo que vas a pagar, que al final el costo que vas a pagar igual lo vas a recuperar. Porque cuando hagas tu transacción comercial, tú le vas a decir, yo tengo, a ver, a mí mi mercancía me cuesta producir $10 por unidad. Voy a pagarle $1 por unidad para cargar la mercancía, ya le sumo 11. Voy a pagar $5 por el transporte por unidad, ya le subo 16. Voy a pagar mi trámite aduanero
regateando por unidad, ya $2 y así sucesivamente vas a subir. Y al final todo ese costo se te va a pagar. No es que no. Entonces, en esa línea, el Incoterm más adecuado es aquel donde tengas que incurrir en el menor riesgo posible, con todo lo que hemos ido viendo. Cuanto mayor el riesgo para el exportador, más complicado cumplir con el compromiso porque pueden haber factores externos que no permitan cumplir con el mismo. Entonces hay que ir revisando eso. Y los que terminan con D son los menos utilizados por los vendedores, obviamente. O sea, no, yo no me voy al costo como tal. Podemos discrepar con muchos que son especialistas en el tema, podemos discrepar, pero me voy más al riesgo. Estos son más utilizados por el riesgo también que implica el proceso de transacción comercial. Y el DDP es el último que hemos visto en la categoría D, es el inverso del export, ¿no? Donde el exportador se hace cargo de todo el proceso y todos los costos como tal y asume todos los riesgos como tal. Eso es, estimados, no sé si colegas, estudiantes, no sé, pero es esa la presentación y bueno, espero que hayan adquirido algo de conocimiento. Es muy difícil en una pequeña clase hablar de todo esto, al menos cuando no están involucrados. No obstante, quiero felicitar a todos los que han participado. Ya sé que tienen una base de conocimiento, les ha sido mucho más fácil interpretar y si no tienen esa base, entonces significa que son muy buenos para interpretar esto. Yo quiero felicitarles y agradecerles por esto, ¿no? No sé si hay algo que quieren hablar y para cerrar voy a darles algunos aspectos de orden administrativo. Bueno, en la plataforma ya está colgada la presentación 1 y la tarea 1 que les he enviado por el WhatsApp. Mañana voy a colgar la segunda presentación y los 2 videos. No pude colgar porque estábamos con problemas con la plataforma. Y la práctica 2 la voy a colgar hasta el martes o miércoles. Entiendo que vamos a pasar clases, bueno, vamos a tener 2 sesiones más, pero como es costumbre, tenemos una última semana de trabajos y la fecha final de presentación de todos los trabajos es el 2 de diciembre. Todos los trabajos van a tener esa fecha. No vamos a cerrar una antes, otra después, porque ya tenemos la experiencia de que cerramos y siempre hay alguien que se retrasa, siempre hay alguien que tiene otra actividad que cumplir. Es entendible, ¿no es cierto? No es grado ni colegio, entonces las estamos abriendo todas hasta el 2. Pasado el 2 ya cerramos porque hay que entregar calificaciones. Y como les decía, esto es más que sacar una buena nota, es tratar de aprender algo. La siguiente clase vamos a hablar ya sobre distribución física internacional. Vamos a intentar calcular el peso y el volumen de una caja, de un pallet, cuánto puede entrar en un contenedor, ¿no?, de 20 pies, que es el más adecuado. Vamos a ver cuáles son los medios y modos de transporte, dependiendo del tipo de mercancía, cuáles son las características y condiciones. Probablemente no alcancemos a presentar el perfil logístico de Bolivia. Me gustaría presentar ya la última sesión en una parte del perfil logístico y después algunos tips para presentar un trabajito final. Espero que haya estado al agrado de ustedes la clase. Descansen, les deseo buenas noches y cualquier cosa estoy en el grupo o a mi número de celular, siempre estoy disponible. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Antes, noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. una consultita. No sé con qué número nos podemos contactar. A mí no me aparece el módulo 3.
¿Dónde no? En la plataforma. En la plataforma no me aparece el módulo 3 y he tratado de comunicarme, pero no logro, no hay respuesta. Puedes escribir al grupo de WhatsApp. Ah, ya, Sí, ahí, y si está no bien, hay respuesta, entonces yo voy hasta, como ya sé que vas a escribir, voy a estar al tanto y voy a consultar con los organizadores para que te habiliten. está bien. Muchas gracias. Tampoco a mí, licenciado, no me aparece el módulo 3. A ver, Richard, entonces vamos a ver eso. Escriban individualmente y yo voy a contactarme con el vice blanco para ver que les habilite. Está bien, gracias.